pastora Martita, al pastor Ricardo, que me han concedido el honor de que vengamos con mi esposa a compartir la palabra de Dios. Y es una gran bendición estar con ustedes. Yo felicito a los jóvenes que perseveran fieles adorando a Dios. Y en las iglesias a veces es un poquito difícil porque son inconstantes, pero aquí veo que son bien constantes y los felicito y que Dios los siga bendiciendo más. Gracias a Dios. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Fíjense qué bonito, hermanos. Dios honra a los que le honran. Y humanamente todos queremos la honra, la bendición de Dios. ¿No es cierto? Yo quiero la bendición de Dios. Entonces Dios honra a los que le honran. Vamos a orar. El mensaje de hoy se titula Los beneficios de vivir siendo generosos. Fíjense, también eso tiene beneficios. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar en esta iglesia donde se te adora, se te glorifica, se te exalta y se te da todo lo. Y yo te pido, Dios, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que nos ayudes para ser, como dice tu palabra, hacedores y no oidores olvidadizos. Que la palabra que tú grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, se haga viva y eficaz y dé fruto para la honra y gloria de tu nombre. Y te doy muchas gracias. Amén. Proverbios 11 del 24 al 25. Gloria a Dios. Proverbios 11, 24 y 25. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cómo ven, hermanos? Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad es la cualidad de ser bondadosos y desinteresados, en especial cuando se trata de compartir con los demás, ya sea algún apoyo económico o en especie. Hermano, qué importante. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la diferencia a ser bondadoso? Sí sabemos, ¿verdad? Es ser tacaño, es ser codos. A mí me gusta más bondadoso que ser tacaño o codo. Aunque todos desde niños somos tacaños. Queremos que nos den, pero no queremos dar. Es un proceso en la vida que necesitamos poner en práctica para la honra y la gloria de Dios. Les voy a contar un testimonio. Vendimos nuestra casa hace algunos años. Vivíamos en Indeco, un departamento que Dios nos dio, nos lo regalaron. Salimos de Petacalco y veníamos todo el camino, me vine llorando porque estábamos construyendo una casa y se quedó en obra negra en Petacalco. Y era como una hija que dejábamos ahí abandonada. Le planté árboles frutales, un mango injertado de Heidi con ataulfo, dos palmas de la India, un mango de Manila, un almendro, un naranjo, un limón y un guayabo. Ya estaban produciendo. Y le dije al pastor Juan, fíjese que gracias a Dios ya están produciendo los árboles. Y me dijo una palabra que no me gustó y me hizo enojar. Confórmate con haberlos visto, aunque no disfrutes de ellos. Dije, ¿cómo que conformarme con haberlos visto? Yo eso lo dije dentro de mí. Si yo deseo disfrutarlo, lo hice para disfrutarlo. Pero a veces Dios nos permite hacer cosas para ver la gloria de Dios. Y saben que la gloria de Dios fue que la casa se quedó abandonada por 10 años. 10 años íbamos cada año a darle una vuelta, decía yo, para que no nos la vayan a quitar, viendo que ya está abandonada. Y Rosy me decía, ¿ya no hay otro lugar donde nos lleves a pasear? Puro a Petacalco, ya estuvimos 9 años en Petacalco, Rosy.
Tengamos paciencia, tengamos paciencia. Primeramente Dios se va a vender. No, ¿quién la va a comprar? Ahí nadie la quiere. Bueno, recordemos que la Biblia dice que todo lo que para el hombre le parece imposible, para Dios todo es posible. En el 10.º año ya habían roto el alambrado, ya habían hecho camino para los que vivían atrás y ahora ya la casa se había convertido en una mitad de camino. Y vino un hermano y dijo, ay, pastor, usted vino a sembrar su dinero aquí. ¿Quién cree que se la va a comprar? Nadie se la va a comprar. Todo el camino me vine llorándole a Dios, llorándole. Me acordé de la primera vez que me vine llorando y ahora le lloré, Señor, tú has dicho, no serán avergonzados ni confundidos jamás. Y Señor, tú has dicho que no edificaremos para que otros habiten. Bendícenos y concédenos que podamos disfrutar de ese bien. A los 15 días un pastor me dijo, ¿y tu casa de Petacalco todavía la tienes? Sí, te la vendo. No tengo para comprarla, pero si te consigo un comprador, ¿me das algo a ganar? Claro que sí. ¿Y qué creen? Le dije, pero una condición, que vayamos a verla, porque de la vista nace el amor. Fuimos y le pedí 150,000 pesos por esa casa. No, como que de momento no les interesaba, pero al último se les vendió en 135,000 pesos. Si me la venden dos partes, le doy la mitad ahora y la mitad en un mes, claro que sí. Y se vendió, hermanos, en 135,000 pesos para la honra y la gloria de Dios. Así es que todo lo que para el hombre le parece imposible, para Dios es posible. ¿Y qué hicimos con esos 135? Primeramente, darle a Dios la gloria. Dimos el diezmo. Después a un hermanos que nos estuvieron cuidando en la primera por algunos años, le di 10,000. Al que lo cuidó al último, 5,000. Al que nos llevó a conseguir el cliente, 5,000 pesos. Pero vean, hermanos, se vendió y se obtuvo dinero de esa casa para la honra y para la gloria de Dios. Ven, la palabra de Dios dice, dad y se os dará. La generosidad es la cualidad de ser bondadoso y desinteresado, en especial cuando se trata de compartir con los demás, ya sea algún apoyo económico o en especie. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Dios es generoso y quiere que sigamos su ejemplo. Dios es generoso y quiere que sigamos su ejemplo. ¿Cómo ven? Gloria a Dios. Otro ejemplo es que cuando vendimos la casa de Indeco, mi cuñada me dijo, ven a la casa, nomás hagan un acuerdo notarial que se la entregan en 3 meses. Yo dije, ¿cómo vender una casa? Y se la voy a entregar a los 3 meses. Pues sí, se logró. En Infonavit se vendió la casa a las personas interesadas y a los 3 meses se le íbamos a entregar. Y era el lapso en que íbamos a conseguir dinero para comprarla. Mi esposa había ahorrado 80,000 pesos. Nos dieron 160,000 pesos por la casa. Todavía no se vendía la de Petacal con ese tiempo. Y entonces yo dije, ya tenemos 140,000 pesos. La casa que logramos ver nos vendían en 480. Ahora se trataba de conseguir un crédito en el banco para completar, para comprarla. Pero el banco nos rechazaba y nos rechazaba y nos rechazaba. Y otro problema que se presentó más grande es que decíamos que teníamos 240,000 pesos. Pero una noche Dios habló a mi corazón, me despertó el Señor. Yo digo, Señor, si sabes que estoy descansando, ¿para qué me despiertas? ¿Para qué piensan que me despertó? Tú enseñas que se debe de dar el diezmo. A Dios no se le debe de robar. Y ahora no has pensado en que debes de dar el diezmo. Debes de dar el diezmo. Y yo me volteaba para un lado, me volteaba para el otro lado, me quería quedar dormido, eso no lo había escuchado. Y otra vez me dormí y me despertó el Señor. Te dije que debes de dar el diezmo, considéralo, tómalo muy en cuenta. Y tuve que hablarle a mi esposa, Rosy, Rosy, despierta. Dios me ha estado hablando que demos el diezmo. Pues dalo, hay que darlo, es la voluntad de Dios, hay que darlo.
Entonces, hermanos, hay planes que a veces cambian por darle a Dios el primer lugar. A Dios hay que darle siempre el primer lugar en todo para la honra y para la gloria de Dios. Ahora el problema se hizo más grande en el banco. Se necesitaba más dinero y nos costaba trabajo. Y el pastor Juan Speaker me decía, Moy, no te desesperes. Si un banco te rechaza, vete al otro banco. Si un banco te rechaza, vete al otro banco. Si un banco te rechaza, vete al otro banco. Al último, Banorte nos dio el crédito y pudimos comprar la casa para la honra y para la gloria de Dios. La perseverancia en Dios siempre nos va a llevar ¿a dónde? Al éxito. Nos va a llevar al éxito. Porque el ojo misericordioso será bendito. En la Biblia la generosidad es más que un acto de caridad. Es un reflejo del carácter de Dios, un acto de amor desinteresado que va más allá de lo material. Fíjense, hermanos, en la Biblia la generosidad es más que un acto de caridad, es un reflejo del carácter de Dios, un acto de amor desinteresado que va más allá de lo material. La generosidad no se limita a dar dinero, sino a entregar el tiempo, sino a hacer de bendición a quien nos lo indique, confiando en que Dios proveerá. Pero así como Dios fue misericordioso y envió a Jesucristo para que diera su vida en la cruz por nosotros los pecadores, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldición, y para darnos vida y vida en abundancia, es el primer paso de la generosidad de nosotros, darle nuestra vida a Dios, darle nuestra vida a Dios. Yo digo, el que no le es fiel a Dios, difícilmente le va a ser fiel a su semejante. El que no le es fiel a Dios, difícilmente le va a ser fiel a su semejante. Entonces tenemos que ser fieles a Dios, hermanos. ¿Cuándo? Siempre, toda la vida. Toda la vida tenemos que serle fieles a Dios. La generosidad de Dios puede verse a nuestro alrededor. Dios crió este planeta que está especialmente diseñado para sustentarnos y proveer para nuestras necesidades. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí podemos lo ver que es misericordioso. No hay duda de que el gran acto de generosidad que Dios mostró al ofrecer a su Hijo como sacrificio para expiar nuestros pecados, para salvar a la humanidad, y debemos de imitar a Dios, quien es el dador supremo y entregó lo más valioso por la humanidad. La generosidad de Dios puede verse a nuestro alrededor, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, y todo por su grande amor. Fíjense qué grande es Dios, qué misericordioso es, qué bondadoso es Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable, un don de Dios muy grande, que Dios ponga ese don en nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Como observamos que Dios es generoso, también debemos de ser generosos. La generosidad se puede manifestar de muchas maneras. Podemos dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra hospitalidad y nuestra amistad. Hermanos, podemos dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra hospitalidad y nuestra amistad. ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón que le des? ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón? Recuerdo cuando Dios puso en mi corazón, dame tu corazón, dame tu vida para que me sirvas. Y a mí me habían gustado las cosas políticas. Y yo decía, a Cristo hay que entregarle el corazón de una vez y para siempre. Híjoles, en la política puedo apoyar 2 años, 3 años, si llegara a ser presidente, 6 años, pero servirle a Dios, irrevocables son los dones y el llamamiento que Él nos hace.
Entonces a Cristo tenemos que entregarnos, hermanos, no temporalmente, sino una vez y para siempre. Debemos de entregarnos a Dios. Y Dios a veces pone cargas en nosotros. Hijo mío, si aparece alguien y nos pide una ayuda y nosotros nos volteamos. Y eso sí lo vimos y dijimos, pobrecito, se ve que necesita ayuda. Últimamente teníamos mucha gente que pide ayuda, los que vienen de Guatemala, los que vienen de Honduras, los que vienen de otro país, que vienen pidiendo ayuda y nosotros nada más los vemos y no hacemos nada por ellos. Dice la Biblia que el misericordioso alcanzará misericordia. El misericordioso alcanzará misericordia. Y les aseguro que todos los días estamos orando a Dios. Bendícenos, Dios. Bendícenos, que no nos falte el pan de cada día. Bendícenos, porque en lo personal tenemos muchos planes, tenemos muchas metas, tenemos muchos deseos. Bendícenos, Dios. Y así como Dios nos bendice, nosotros tenemos que bendecir con un corazón misericordioso. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Hay un gran ejemplo aquí en la palabra de Dios. El ejemplo de una viuda pobre. Ofrenda todo lo que tenía. 2 blancas. Fue generosa. Tenía mucho amor por la obra de Dios. Fíjense, yo analizo este pasaje, que lo vamos a ver ahorita en la palabra de Dios. Dice, yo lo analizo y digo, ¿por qué Jesús permitió que esta viuda pobre diera todo? Dice Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense, hermanos, es importante el corazón y es importante el amor. Y es importante, amaba la obra de Dios. ¿Dónde echó? En los ofrendarios, echó la ofrenda y dio todo. Y yo digo, ¿por qué Jesús, si estaba viendo que los ricos estaban echando mucho dinero, por qué Jesús no le dijo, detente, mujer, detente, es todo lo que tienes, tú no lo des? Él sabía que el que siembra, cosecha, y el que no siembra, no cosecha. Echó todo lo que tenía. Tengo un ejemplo. Cuando me inicié, visitaba a una ancianita con un hijo que tenía. Y los dos estaban aquí en la banqueta con poquitos dulces y con unas revistas vendiendo. Él había sido panadero y lavaba las, ¿cómo se llama? Las charolas, lavaba las charolas con las manos calientes de que había estado horneando, entonces las manos se le descompusieron y ya no podía agarrar nada. Entonces él apoyaba a su mamá vendiendo un poquito. Yo iba a visitarlos, a orar por ellos, y ¿sabes qué? Tenían un árbol de higos, y cada que yo iba me regalaban un higo. Y la primera vez me regalaron 20 centavos. Y yo orgulloso dentro de mí dije, 20 centavos, ¿para qué me sirven? Fíjense lo que dije, ¿para qué me sirven? Lo necesitan más ellos que yo. Pero cuando hay madurez espiritual, hermanos, pasa lo que esta viuda. Aunque tengan poquito, de lo poquito dan, porque saben que si dan, Dios los va a bendecir más todavía para la honra y gloria de Dios. Entonces, no se lo recibí, está bien, me dejaron ir sin que se lo recibiera. Para la próxima semana volví a regresar. ¿Y saben qué? Al final me dieron otra vez los 20 centavos. Y yo les volví a decir lo mismo, quédenselo de favor, yo no lo llevo. Y me dijo con lágrimas en los ojos la hermana, hermano, usted es un siervo de Dios y yo sé que debíamos de darle más, pero no lo tenemos. Por favor, no nos prive de la bendición, recíbalo, por favor. Fíjense lo que me dijeron,
No nos prive de la bendición. Recíbalo, por favor. Hermanos, qué importante es que estemos dispuestos a apoyar la obra de Dios en lo mucho y en lo poco para la honra y gloria de Dios. Porque muchas veces decimos, hoy no tengo, cuando tenga más voy a dar. Hoy no tengo, cuando tenga más voy a dar. Pero Jesús enseñó otro principio. El que es fiel en lo muy poco, oigan la palabra, en lo muy poco va a ser fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo muy poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Entonces, ¿qué debemos de ser? Personas fieles que vamos a hacer la voluntad de Dios, que vamos a servir a Dios, que vamos a apoyar en la obra de Dios en lo muy poco y en lo mucho, para la honra y para la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? No es fácil encontrar personas que de veras se propongan ser fieles en lo muy poco y en lo mucho. No es fácil. Entonces, eso es algo que tenemos que orar a Dios y decir, Señor, afirma mi corazón para contigo. Afirma mi corazón para hacer tu divina voluntad. Afirma mi corazón para bendecir a la gente pobre, porque la Biblia dice que siempre va a haber gente pobre en la tierra. Siempre va a haber gente pobre en la tierra. Entonces, gracias a Dios no somos pobres. Tampoco somos millonarios, pero tenemos lo necesario, gracias a Dios. Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado, gloria a Dios. Tenemos una foto donde se ve que de niños éramos pobres. Y una vez vino alguien y se las enseñé mi foto. Les dije, vean, de niños nosotros fuimos muy pobres. Enseñé mi foto y mi mamá orgullosa dijo, nosotros nunca hemos sido pobres. Moy, no digas eso. Mamá, pero ¿por qué dices que no hemos sido pobres? Pues miren en qué condiciones estábamos, pero no hemos sido pobres. Mi mamá de Angangueo, Michoacán, nos fuimos para allá, tendría yo 4 o 5 años. Y viendo que éramos de escasos recursos, mi mamá empezó a vender, a comprar pepitas, las doraba, empezó a comprar cacahuate, los doraba y nos mandó a nosotros dos a venderlos en bolsitas y los vendíamos. Después compraba elote, los cocía y váyanse a vender los elotes. Pero mi mamá fue dinámica en trabajar para salir adelante. Hermanos, querer es poder. La Biblia enseña el siguiente principio básico. Da con generosidad y serás bendecido. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo y en necesidad. Ustedes saben que cuando hay escasez, se va escaseando el alimento y hay tiendas poderosas que tienen almacenes de comida, pero lo acaparan y no lo venden. Y cuando lo sacan, lo venden a un valor más alto. ¿Qué dice la Biblia para esto? Proverbios 11:26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. La palabra de Dios es muy clara, decir que los generosos son reconocidos y recompensados ya sea en esta vida o en la otra. Hermanos, no acaparemos nada de lo que tengamos, sea poco, sea mucho. No seamos acaparadores. Si Dios está hablando a nuestro corazón, hagámoslo y démoslo. Un hermano me escribió, me llamó por teléfono y me dijo, como estaban haciendo lo del Tren Maya, él es de Oaxaca y que su papá le había dejado unos terrenos y que por ahí iba a pasar el Tren Maya y que le iban a dar varios millones de pesos y él deseaba dar 1 millón de pesos para la iglesia en Sicio. Pues yo dije, gracias a Dios, vamos a usarlo para construir salones y lo que Dios permita, una casa pastoral. Yo dije, pero ¿qué creen? Cuando a Dios haces promesa, dice Eclesiastés 5, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos,
cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Prometió y no cumplió. No hubo nunca el $1,000,000 que prometió. Entonces a Dios sea la gloria, pero quedó mal con Dios y quedó mal en la iglesia en Sicio, que de un momento nos entusiasmamos, nos animamos y le dimos gloria a Dios, pero ahí quedó también gloria a Dios. Fue otro joven también a tocar de aquí de Morelia y al final dijo, hermano, el equipo ya no está tan bueno, pero le vamos a regalar uno nuevo. ¿De veras? Sí, lo vamos a traer. No llegó el equipo. Entonces, hermanos, midamos nuestras fuerzas y no por querer quedar bien, prometamos lo que no podemos o no queremos. Midamos nuestras fuerzas y midamos nuestro corazón para no prometer y no dar. Hay otro ejemplo, está en Hechos. Un matrimonio prometieron dar también. Estaban los apóstoles recogiendo dinero precisamente para que no hubiera ricos y pobres y para que hubiera igualdad. Pero ¿qué creen? Al último se pusieron de acuerdo y dijeron, no, ya todos están dando, ya hay mucho dinero, los pastores de seguro se lo van a quedar. Vamos a dar la mitad y nos quedamos con la mitad. ¿Qué pasó? Dios trajo juicio contra ellos y murieron por esa causa. Quizás no muramos físicamente, pero espiritualmente podemos morir. ¿En qué sentido? En que ya no vamos a la iglesia. Ahora nos van a criticar, ahora nos van a rechazar, ahora nos van a menospreciar. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios siempre en todo. Hagamos la voluntad de Dios siempre en todo para la honra y gloria de Dios. Dice Lucas 6:38, Jesús dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Segunda de Crónicas 16:9. Dios desde el cielo nos está observando, está viendo todo lo que hacemos. Hermanos, qué bonito que Dios se sienta agradado de nosotros y que nos diga, qué bueno mi buen siervo fiel, qué bueno mi buena sierva fiel, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor, porque la riqueza no nos van a llevar al cielo. El que nos lleva al cielo es Cristo, por Jesús, por la fe en Él, para la honra y gloria de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Eso nos enseña que debemos de ser generosos con todo el mundo, siempre que tengamos la oportunidad de llevarlo a cabo. Jesús te enseñó que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El apóstol Pablo enseñó que antes era ladrón, el que hurtaba no hurte más, dijo Pablo, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Efesios 4:28. Aún los ladrones, cuando se rinden a Cristo, ahora tienen una nueva vida. Y esa nueva vida debe de empezarla viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Qué tremendo era el apóstol Pablo, los mandaba a trabajar. ¿Para qué? Para que sirvieran en la obra de Dios, para que apoyaran la obra de Dios y para que bendijeran a la gente pobre. Gloria a Dios. Y también que los ricos sean buenos haciendo buenas obras, dadivosos, generosos. Primera Timoteo 6:17-19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos.
Que no seamos personas afanadas que trabajan y trabajan todos los 7 días de la semana y no dedican tiempo para darle la gloria a Dios y no dedican tiempo para estar con su familia, sino puro trabajo y trabajo y trabajo y al rato se enferman y ahora se convirtió en puro doctor y doctor y doctor y medicina. Seamos sabios en todo, hermano. Seamos sabios en todo. Dios trabajó 6 días y el séptimo día fue día de reposo. Este es nuestro día de reposo. Venid a darle la gloria a Dios. Y si Dios nos está bendiciendo en abundancia, qué bueno, gracias a Dios que nos bendiga en abundancia. Pero es para dos cosas, para apoyar la obra de Dios. ¿Y para qué? Para ser canales de bendición, para la honra y para la gloria de Dios. ¿Le damos gloria a Dios, hermanos? Dice, todos al ser generosos debemos confiar en que nuestra recompensa vendrá del Señor, que desea que vivamos haciendo su voluntad. Dice tercera de Juan 2, me gusta mucho. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense, hermanos, si dice que amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que cada día crezcamos más y más en su gracia. Que cada día crezcamos más y más en su amor. Que cada día crezcamos más en su misericordia, en su bondad. Que cada día pasemos más tiempo doblando las rodillas, clamando para que Dios siga salvando más almas. Que cada día pasemos más tiempo creciendo, leyendo la palabra de Dios para que Dios nos siga hablando cada día en el nombre de Jesús. ¿Será bueno o será malo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será bueno o será malo? Cuando nosotros no pasamos tiempo leyendo la Biblia, somos como aquellos niños que no quieren comer. Crecen muy raquíticos los niños. Nosotros también crecemos muy raquíticos porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Y qué enseñó Jesús? Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, hermanos, qué bonito es que crezcamos cada día más y más. Debemos de ser generosos incluso con nuestros enemigos. Jesús enseñó que debemos de tener amor hacia los enemigos. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Hacia los enemigos, imagínense. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué beneficio me va a traer si yo amo, oro y bendigo a mis enemigos, como lo enseñó Jesús? El beneficio que me va a traer es que se va a sanar mi corazón. ¿De qué se va a sanar? De toda ira, de todo rencor, de todo pleito, de toda contienda. Voy a tener más paz, voy a tener más libertad y voy a bendecir a estas personas. Y en la vida todos hemos tenido enemigos, todos. Nosotros hemos tenido enemigos y enemigos muy grandes. Vendimos una casa que según iba a ser en 2 millones de pesos. Íbamos a dar 200,000 pesos de diezmo. Pero una hermana mía me pidió mi mamá me pidió, tu hermana Estela está teniendo muchos problemas en casa de la suegra. Regálale un pedacito de terreno. Pero mamá, ¿qué le regalo? Regálaselo y tú mismo ayúdale a edificar algo que le sirva para que se venga. Tenía 2 hijos, un hijo y una hija.
A mi otra hermana le había yo regalado en esta parte 5 por 4, un cuarto grande. Y a esta hice un cuarto de 4 como 4 por 5 y la escalera por dentro para que subiera, y este lo dividimos en dos para que tuviera dos recamaritas. Pero a mi hermana se fueron de pastores a Mérida y se lo vendieron a una sobrina. La sobrina, como era abogada y su esposo abogado, hicieron un escrito y todo, y yo no podía vender porque no se había hecho el cambio ni la división. Bueno, se les vendió, vivieron algunos años. Al último propusimos venderlo. Yo siempre le decía a mi esposa, estamos propensos a que se lo queden. Ya tienen varios años viviendo y se van a creer que ya criaron derechos. Estamos propensos. Hermanos, por muchos años no pagaron impuesto predial, no pagaron el agua, no pagaron la luz, ya se debían más de 100,000 pesos. Y de esos 2 millones de pesos iban a pagar como 130,000 pesos de deuda. Pero, y a la sobrina que se le iban a dar 550,000 pesos, más aparte de lo que se debía. Al último, la sobrina con el esposo nos demandaron. Ya la habíamos vendido y la puse como testigo pensando, así aseguro que no va a haber problemas. Pues no les importó, ya que le habíamos vendido, nos había dado una parte, se le iban a dar 550,000 pesos a ella. Ella, a mi hermana, le había dado 250, en parte yo le iba a dar 550 de un jalón. No, se metieron y nos demandaron por despojo. Ya estábamos hasta que nos iban a meter a la cárcel por despojo, por vender nuestra casa, y que la casa era de ella también. Fue algo tremendo. Tuvimos que buscar abogado. El abogado tampoco nos estaba sacando 3,000 pesos mensuales y no hacía nada. Al último tuvimos que negociar, y la negociación es que ella quería 1,000,000 de pesos, más aparte de lo que se debía. Se negoció en darle 950,000 pesos y el resto, y fue una cosa muy fea. Pero tuvimos que darle gracias a Dios, Rosy y yo. Yo le doy gracias a Dios por Rosy, primeramente mi esposa, porque digo, es la que más se pudo haber lastimado. Ella pudo haber dicho, pues como es tu sobrina, pues por eso decidiste dejarle ya pagarle todo lo que le pagaste con tal. Hermanos, sentí que eran como ladrones contando el dinero ahí cuando se lo estamos entregando. Invitamos a mis pastores de México a que fueran a ser testigos de que estábamos pagando y todo. Y yo digo, qué tremenda experiencia. Y tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, en todo. Y tenemos que amar a la gente a pesar de todo y bendecir a la gente. ¿Qué harían ustedes? ¿O qué hubieran hecho ustedes? Dios busca personas que reflejen su carácter y sirvan de ejemplo en su generosidad. Se complace en bendecirlos y en mostrarse fuerte a su favor. Esto enseñó Pablo en 2 Corintios 9 del 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, para todos, asimismo.
Gloria a Dios. Para todos asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo recogiendo ofrendas para las misiones, para apoyar en las misiones. Hermanos, de aquí han de salir misioneros, hoy han de tener misioneros. Y qué bonito es que salgan y vayan tendiendo un apoyo de su iglesia, donde ellos han servido y donde ellos han apoyado también. Pablo exhorta a la iglesia de ser generosos a sus donaciones para la obra del Señor, que sean generosos para la obra del Señor. Y dice Filipenses 4:1, en gran manera me gocé en el Señor, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, porque ahora los filipenses ya estaban ofrendando. En otros tiempos no ofrendaban, porque los filipenses también pasaron por muchas pruebas. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestras cuentas. Filipenses 4, del 14 al 17. Y me va a gustar mucho este ejemplo que les voy a enseñar al último. De veras, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Dice, nosotros podemos aplicar estos mensajes de ánimo a nuestra propia vida y esforzarnos por ser generosos y sabios con todo lo que Dios nos ha dado. Siempre debemos de dar con alegría y libertad, ya que de lo recibido de la mano te damos. No se trata de una obligación ni de dar con tristeza, sino con liberalidad. Dice, el apóstol Pablo testificó a la iglesia de Corintio, como los hermanos de la iglesia de Macedonia fueron muy generosos, aun cuando estaban pasando por muchas pruebas de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Fíjense, aun cuando estaban pasando por muchas pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos, fíjense la palabra, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, sino que asimismo se ofrendaron primeramente a Dios y luego a la obra de Dios por la voluntad de Dios. Hermanos, que nosotros también propongamos vivir siendo personas generosas, que seamos una iglesia ejemplar, una iglesia donde se sepa, caray, ¿qué está pasando en esa familia? Se va a ver que los hermanos van a traer carros nuevos. Se va a ver que los hermanos ahora van a tener cosas nuevas que no tenían. Se va a ver para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el que siembra cosecha, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Si vivimos siendo generosos, seremos muy bendecidos. Salmo 23:6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dijo David. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y por qué dijo y en la casa de Jehová? He tenido dos experiencias. Una, cuando
estábamos en bendición en México, en la iglesia donde yo me convertí, y el pastor dijo, vamos a hacer esto más grande porque ya no cabemos, y vamos a ampliarnos más, y empezó a pedir ofrendas y promesas de fe para llevar a cabo ese proyecto. ¿Saben qué pasó? La iglesia se empezó a ausentar, se empezó a ausentar. ¿Por qué? Porque no querían apoyar más todavía. Hermanos, acordémonos que el que siembra cosecha. Y lo mismo he visto aquí en Morelia, en Lincicio, en Petacalco, en otros lugares. Cuando se trata de que hay visión de hacer algo para la obra de Dios, la gente se ausenta. ¿Qué quiere de nosotros? Fidelidad. Sé fiel. Sé fiel. ¿Cuándo? En todo momento. En tiempo de pobreza, en tiempo de bendición. Sé fiel. Sé fiel a no apartarte del camino de Dios. Sé fiel en apoyar la obra de Dios y Dios te bendecirá. Dios abre las ventanas de los cielos y bendice a mis hermanos, a mis hermanas aquí presentes. Te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón y te pido bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Yo les voy a invitar. Dios ha tocado tu corazón y te propones serle fiel a Dios y apoyar, pásale aquí al frente. Aunque no tengas dinero, pero tu corazón te dice, yo quiero ser fiel y quiero apoyar en lo poco y en lo mucho, pásale aquí al frente y vamos a orar. Creyendo en lo que dice Jesús en Mateo 7, todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿A quién bendice Dios? Todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Tú quieres recibir? ¿Quieres buscar a Dios? Yo les invito, pasemos al altar, oremos a Dios, y Dios nos ha de bendecir a todos.